dificultades con la aplicación de las leyes extranjeras. Hasta hace un sábado anterior vimos de que todos los estados tienen la obligación de aplicar las leyes extranjeras, que son compromisos que se han asumido y que lo tienen que hacer. Pero resulta, jóvenes, de que siempre hay una excepción, ¿verdad? Siempre está el pero. Y en este caso vamos a conocer cuáles son esos peros en la aplicación de las leyes extranjeras en otros estados, ¿verdad? Y vamos a ver de que hay limitaciones legales. Por favor, Esdras, de apagar su micrófono, compañero. Gracias. También tenemos limitaciones, pues, tanto doctrinarias como también legales. Las limitaciones de la aplicación, jóvenes, son aquellas que nos van a dar como que un tope, donde no podemos aplicar el derecho internacional privado, no podemos aplicar las leyes extranjeras por más de que se ha asumido un compromiso, por más de que hay intereses en juego de particulares propiamente, pero se pueden descartar definitivamente su aplicación. Pero existen ciertas causas, motivos por los cuales pues, se va a descartar la aplicación. Y pues tenemos varias teorías y como también no solo son teorías, sino que se dan en el campo de la práctica. Tenemos por un lado la teoría de las calificaciones, la teoría del reenvío, la teoría del orden público y la teoría del fraude de ley. Pero antes de empezar a indagar un poquito sobre esto, veamos que el derecho extranjero necesita pues su admisibilidad como también su aplicación. La aplicación de derecho extranjero ha quedado clarísimo, jóvenes, que se da para darle una solución al conflicto de leyes, tal como lo hemos indicado, lo hemos analizado. Y este pues constituye uno de los temas básicos del derecho internacional privado. Cuando la norma que se aplica a una situación privada internacional o a una relación jurídica que se está dando con elemento extranjero, recordemos de que tiene que haber un elemento extranjero para la aplicación del derecho internacional privado y que este elemento traiga una consecuencia jurídica. Por ahí nosotros recordamos en nuestro curso de lógica jurídica, quizá, ¿verdad? Donde se nos dijo cuál era la forma o la estructura de las normas jurídicas, que por un lado hay un supuesto, que hay una consecuencia, etcétera. Cuando estas consecuencias jurídicas que traen aparejadas una situación de carácter internacional privado, pues a veces trae la misma solución. La consecuencia nos trae la solución y nos indica de una vez, por ejemplo, hacia qué norma jurídica sujetarnos, hacia qué derecho internacional sujetarnos, en este caso, ¿verdad? Entonces, no va a haber necesidad, jóvenes, de acudir a otra ley, de acudir a otra norma, tal como lo estuvimos analizando en los artículos de la ley del organismo judicial la semana pasada. Y estuvimos viendo por ahí específicamente el artículo, por ejemplo, el artículo 25 de dicha ley. Aquí nos indica prácticamente que la calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. Acá ya nos está diciendo, bueno, va a depender del lugar donde se vaya a juzgar. Ya me está diciendo si la relación jurídica se va a juzgar, por ejemplo, allá acá en Costa Rica, entonces yo ya sé que se va a juzgar de conformidad a la ley allá. Entonces, no va a haber necesidad, por ejemplo, de ver si son normas directas, normas sustantivas o materiales, porque la misma ley, el mismo acto, el mismo hecho me está trayendo la solución, la ley que hay que aplicar. Pero, por otro lado, no puede suceder esto, sino por el contrario, por ejemplo, que la consecuencia jurídica de la norma no nos indique cuál va a ser el derecho aplicable en este caso, porque es una norma indirecta, entonces se va a dar un conflicto de colisión, un conflicto de leyes, porque vamos a querer aplicar el derecho interno, pero el otro lado va a querer aplicar también el derecho interno de su lugar, de su país, y ahí se va a dar un conflicto de leyes en este caso. Entonces, ya el derecho internacional privado nos va a indicar cuál va a ser la ley que vamos a aplicar.
recordemos que el derecho internacional privado no nos va a resolver nuestro problema, sino únicamente nos va a indicar hacia qué norma vamos a llevar el caso concreto para la solución. Pero ¿cómo es de que yo como abogado, como estudiante de derecho, voy a saber cuál va a ser la norma que yo voy a aplicar? Va a ser a raíz del punto de conexión, y ese famoso punto de conexión lo vamos a discutir en la siguiente clase. Cuando hablamos de un punto de conexión, jóvenes, va a ser el meollo del negocio jurídico, o va a ser lo que va a originar todo lo demás. O sea, si aquí la situación está que yo, por ejemplo, le compré una casa a alguno de los compañeros acá, solo déjenme ubicar su listado para ver y así ponerle el nombre a los ejemplos. Por ejemplo, que yo le haya comprado una casa al compañero Juan Eduardo, y él es de nacionalidad, por ejemplo, de Puerto Rico. Él es de Puerto Rico. Bueno, yo soy guatemalteca. Y resulta que vamos a tener un conflicto, que este compañero Juan Eduardo, a mí me vendió la casa, me dijo, mire, yo tengo mi casa ya bonita, y yo se la vendo a usted por tantos dólares, por ejemplo. Pero resulta que este compañero a mí nunca me dijo que sobre esa casa pesaban, por ejemplo, 2 gravámenes, 2 hipotecas, y que esta propiedad ya se encontraba también con embargo precautorio, por ejemplo. Entonces, ante esta situación, pues yo me entero, yo le compré, ya le pagué, él feliz con su dinero, y yo me quedé con el gran problema de la casa, de los embargos y demás. Entonces, cuando yo me entero, yo voy a querer pues recuperar mi dinero, voy a querer hacer el negocio para atrás. Pero como yo ya le pagué al compañero, ¿y ahora qué voy a hacer yo, verdad? O sea, el punto de conexión ahí es, por ejemplo, la casa. Ese es el punto de conexión, la casa, el bien inmueble. Ahora bien, como ya ubiqué el punto de conexión, que es la casa, que fue una compraventa, por ejemplo, ahora me va a tocar a mí ubicar el territorio para saber hacia dónde me dirijo. Bueno, la casa está ubicada en Puerto Rico. Ella es guatemalteca, ya vamos al tribunal, y él es de Puerto Rico. Entonces, ¿qué hacemos? Como sabemos de que el punto de conexión, por ejemplo, de esto fue la casa ubicada en Puerto Rico. Ahí estamos. Entonces, ese va a ser nuestro punto de conexión, y sobre este punto de conexión vamos a ver si aplicamos normas, un juicio, ¿qué sería aquí? Un juicio sumario, un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico, un juicio ordinario de nulidad del documento, por ejemplo, etcétera. Yo no sé, ahí los abogados ya sabrán hacia dónde ir. Entonces, ya voy a ver si yo voy a plantear este juicio allá en Guatemala, aquí en mi país, o lo voy a llevar allá a Puerto Rico, por ejemplo. Entonces, nos va a tocar que buscar en cada relación jurídica, jóvenes, un punto de conexión. Por ejemplo, si el punto de conexión es de que yo me quiero divorciar, nos casamos y ahora me quiero divorciar, pero nos casamos en distintas leyes, por ejemplo. Entonces, ahora me va a tocar, ¿cuál es el punto? El matrimonio. ¿Dónde se celebró el matrimonio? El matrimonio se celebró en Panamá. Bueno, ¿cuál sería? ¿Dónde podría yo pedir mi divorcio? Entonces, esa operación de los puntos de conexión es bien bonito. Lo vamos a ver en la siguiente clase, a manera de ir viendo por qué dentro de las consecuencias jurídicas son importantes estos famosos puntos de conexión. Y el derecho internacional privado, si la norma es indirecta, no nos trae la solución, tenemos que acudir a otra norma. Y esa norma es la que va a ser de derecho internacional privado, y esta norma ya nos va a decir, bueno, vamos a tener que aplicar derecho tal, por ejemplo, el derecho de Puerto Rico, derecho de Panamá. Ahora bien, por ejemplo, hasta ahí quedaría decir, bueno, ya el derecho internacional privado nos dijo para dónde, ¿verdad? Pero hasta ahí no va a quedar la función del derecho internacional privado, sino que ahora la función del derecho internacional privado es velar porque realmente la solución que se vaya a aplicar sea la correcta, que la interpretación a la ley, que la aplicación a la ley para el caso concreto sea la correcta, sea la oportuna, que se debe de aplicar, jóvenes. Hasta ahí, entonces, una vez juzgada la situación, una vez resuelta la situación, el conflicto que se dio, hasta ahí sí el derecho internacional
internacional privado se despide. No es de que el derecho internacional privado influya hasta la solución, no, sino que este es un garante, vela que realmente se cumpla, porque no es, ¿cómo es posible, por ejemplo, los jueces guatemaltecos pues saben aplicar la ley guatemalteca, pero si en una relación jurídica se le dice al juez guatemalteco que debe de aplicar la legislación de Panamá, por ejemplo, a esta situación concreta, pues esta persona debe de conocer la legislación desde su interpretación, su aplicación y demás, para que no haya ninguna situación de violación a los derechos o los intereses de las personas, de los contratantes en este momento. Entonces, hasta ahí es donde queda entonces la función del derecho internacional privado. Y por ahí viene la duda, entonces, ¿en qué quedamos, licenciada? ¿Aplicamos derecho o no aplicamos? Porque usted nos está diciendo que hay limitaciones, entonces, ¿hasta dónde llega esto? Vayamos al artículo 408 del Código de Derecho Internacional Privado, alguien que lo tenga ahí o que me lo lea desde la proyección que tenemos acá, por favor, jóvenes. Artículo 408, déjame. Sí, por favor. Los jueces y tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio cuando procedan las leyes de los demás, sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere. Gracias, Paola. Entonces, de conformidad a nuestro código, sí se debe de aplicar derecho extranjero. Hasta de oficio se debe de hacer. Cuando se ve de que la situación no es una solución de norma interna, se debe de aplicar el derecho internacional o el derecho extranjero. Y esto lo regula el mismo Código de Bustamante, que es el 408, que establece que se debe de hacer. Obviamente hay ciertas reglas probatorias y eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo probar, por ejemplo, que se debe de, ante esta situación, se debe de aplicar el derecho internacional privado, pero también ya se conocía la codificación. Esto es para los que todavía no tengan convenios, ¿verdad? Aquí tenemos una codificación que esta fue llamada Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que recoge prácticamente lo que hasta nuestros días conocemos como el Código de Bustamante, que dio pues esa pauta a la aplicación. Pero, ¿por qué les di la gran vuelta allá? Y todavía no hemos hablado de las limitaciones. Porque para que tengamos claro cómo es de que se aplica el derecho internacional privado o las leyes extranjeras. Ahora, existen ciertas limitaciones entonces que se dan para darse esta aplicación que vimos hace un momento, que puede ser una aplicación directa, una aplicación indirecta, etcétera. Ya cuando caemos al punto de la limitación, probablemente ya tenemos definida cuál va a ser la norma extranjera que va a solventar esta situación o este caso concreto. Ya tenemos definido el punto de conexión, ya tenemos armado nuestro caso. Pero a pesar de todo eso, vamos a encontrar nosotros esa limitación de poder aplicar ese ordenamiento legal extranjero que nosotros hemos visto a raíz del análisis que hemos realizado. ¿Y esto por qué? Porque puede atentar contra el orden público. La semana pasada estuvimos discutiendo sobre el orden público, o también puede ocasionar, por ejemplo, un conflicto de calificaciones, puede darse un reenvío. Ahora, expliquemos cada uno de estos elementos. Estas dificultades, jóvenes, prácticamente no es de que, bueno, como el derecho internacional privado me dice cuál es la norma que voy a aplicar, aquí entonces se arregló de una vez el problema. Aquí se resuelve de ipso facto, ¿verdad? Tal como conocemos ese término latín, pero no es así, sino que el derecho internacional privado pues va a tener vida hasta el momento, por ejemplo, que se termina de solventar esa situación legal. Veamos. ¿Por qué el orden público, jóvenes, puede limitar la aplicación de este derecho? Recordemos que en la clase anterior estuvimos discutiendo sobre qué era el orden público y por ahí vimos de que el orden público, hasta en Guatemala había una ley constitucional que regulaba la situación del orden público. Dijimos también de que el orden público eran las normas establecidas y que se tenían que respetar y que no se podía atentar porque se estaría atentando contra la soberanía del Estado y demás. Ahora bien,
¿Por qué entonces esto es importante y por qué en algún momento puede limitar? Cada estado, jóvenes, va a tutelar sus propios intereses. Cada estado vela por sus propios intereses, vela por sus habitantes y vela por su territorio. Y esas normas deben de ser imperativas en ese lugar y se deben de cumplir propiamente. Cuando nosotros jóvenes hablamos, por ejemplo, de esta situación del orden público, cuando es un orden público interno, se está discutiendo o se está hablando sobre la limitación a las manifestaciones de voluntad. Esta se limita, porque se limita la autonomía de la voluntad de las personas. Yo sé que ir a hacer escándalo en la calle, por ejemplo, es perturbar la paz de los demás y es atentar contra la soberanía, o atentar contra el orden público. Si yo sé, por ejemplo, que venir y agarrar a una persona por ahí en la calle y venir y, por ejemplo, matarla en público, por ejemplo, es atentar contra el orden público, no solo contra el orden público, sino contra la vida propiamente. Y si yo vengo, por ejemplo, y hago otras actitudes que vayan en contra, atentan el orden público. Y no solamente eso, el orden público va a limitar, le va a limitar a usted su autonomía de la voluntad. Porque aunque yo lo quiero hacer, pero yo sé que eso es un límite que yo no puedo hacer. Así se traduce el orden público a nivel interno. Pero el orden público a nivel exterior se traduce como una limitación a la aplicación de las leyes extranjeras. Y ahí los que son amantes del fútbol, que ya viene el otro mundial y que se va a llevar en Qatar. Yo no sé si ustedes ya vieron que algunas de las reglas que Qatar ha impuesto de que no va a aceptar, por ejemplo, matrimonios gay, que no va a aceptar ningún tipo de situación porque ellos tienen unas normas muy rígidas y que las personas que fueran con matrimonio gay, esposos o esposas, por ejemplo, no podrían optar a llegar a Qatar para presenciar estos mundiales. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en las leyes internas de ellos, pues eso es atentar contra su orden público. Y aunque venga quien venga a decirle, mire, usted tiene que dejar que estas personas entren, no lo van a poder hacer. Esta es una clara limitación del derecho internacional privado para su aplicación. No, probablemente en otro país ese matrimonio gay sea válido, tenga derechos, tenga todo, esté reconocido. Pero yo no puedo venir y alegar ese derecho allá. Es un derecho que yo adquirí en otro estado, perfecto. Pero no puedo venir y alegar ese mismo derecho allá en Qatar. ¿Por qué? Porque ellos lo han catalogado como algo que atenta contra su orden público, que altera su orden público. Entonces viene, no, se contrapone. Sí, es un derecho internacional, es un derecho tal y tal, pero no, aquí no se puede porque atenta contra el orden público de mi estado. Entonces se limita entonces la aplicación del derecho internacional privado o de las normas extranjeras, porque atenta contra el orden público. Y precisamente Bustamante distinguió el orden público interno y las del orden público internacional, considerando precisamente el orden público interno, es decir, el orden público de Guatemala, como las que rigen determinados tipos legales, de los nacionales o los domiciliados en un país, por ejemplo, y los siguen donde quiera que se encuentren. Ahí estamos. Ahora, en la cuestión del orden público internacional se concibe prácticamente como una barrera de aplicación de las leyes extranjeras, mientras el orden público interno resulta un límite de la autonomía de la voluntad, tal como se los explicaba hace un momento. En la concepción del orden público, pues esta guarda estrecha vinculación con la soberanía de los estados, y aquí no se puede. Si a nosotros nos viene a mandar a alguien, por ejemplo, acá a Guatemala, sería atentar contra la soberanía, sería que se está teniendo injerencia en el país y eso no se permite. Entonces, muy así sea, pero entonces Guatemala va a tener que limitar. A Guatemala no puede decir, bueno, se tiene que regular, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, de drogas y demás. No, aunque haya un convenio y demás, Guatemala dice, no, ¿cómo es posible que no puedo regular eso? Porque en mi país eso es ilegal, entonces es atentar, no se puede aplicar al derecho internacional privado como tal.
El Estado, al dictar sus normas de orden público, se fundamenta, escuchen bien, en el ejercicio de la soberanía, que le es inherente y que puede establecer a través de normas determinadas limitaciones. El ejercicio de un derecho concedido por la ley extranjera o incluso la aplicación del derecho extranjero. O sea que esto también limita, jóvenes, la aplicación del derecho internacional. También acá ustedes pueden seguir leyendo sobre la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Esto fue en Uruguay también, que declara pues la aplicación del derecho internacional privado. ¿Cuándo entonces dejamos por un lado el asunto del orden público, que creo que ya lo discutimos y creo que ha quedado claro? Ahora, veamos otra limitación del derecho internacional privado, y esta se llama el conflicto de calificaciones. Por ahí nosotros recordaremos, jóvenes, de que un hecho que pasa se tiene que encuadrar dentro de una norma jurídica como tal. Por ejemplo, si la relación que se dio, por ejemplo, fue una compraventa, bueno, entonces va a ser una compraventa. Y si no fue compraventa, va a ser un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, si yo no le estoy vendiendo, porque cuando usted llega a su cliente, usted realiza precisamente, califica, ¿qué es lo que os piden? Mire, fíjense que yo necesito vender, por ejemplo, mi casa. Usted ya sabe que lo que tiene que hacer es una compraventa, pero fíjese que yo quiero vender mi casa, pero aparte se la quiero vender a mi hijo. Y usted le pregunta, mire, ¿y esa casa usted se la vende? ¿Él está pagando? ¿Usted se la está regalando? Ah, no, yo se la estoy regalando. Entonces, inicialmente le dijeron una compraventa, pero ya usted como notario al indagar le dicen que en realidad le están regalando la casa. Entonces, no, aquí no es compraventa, aquí es una donación. Pero fíjese, señor abogado, que yo aparte me quiero quedar todavía ahí, yo no quiero que mi hijo me saque, pero le quiero dar eso, ya quiero que tenga los papeles a su nombre, pero yo quiero quedarme ahí. Entonces, bueno, aquí va a haber un usufructo, por ejemplo, ¿verdad? Un usufructo vitalicio, por ejemplo, y ya usted empieza a encuadrar el hecho o lo que se le está requiriendo a usted dentro de una norma jurídica. Y lo mismo ocurre cuando estamos ante una situación de carácter internacional. Analizamos el caso concreto, después de analizarlo ya vemos y ya lo encuadramos, ya lo tipificamos, ya hacemos esa operación nosotros para ver cuál es la norma que se va a aplicar hasta este caso concreto. Pero ¿cuándo es de que se da este conflicto de calificaciones? Esto se da, jóvenes, cuando la aplicación de una misma norma jurídica presupone la calificación de los términos o instituciones jurídicas que contienen y se refieren a los hechos o relación jurídica que regula una norma. El conflicto se produce cuando un mismo término o una misma institución jurídica propiamente posee una connotación diferente. Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros ya sabemos que los bienes son bienes muebles y también bienes inmuebles. Ahí estamos. Pero resulta que en otro país también se le da la categoría de bienes, pero no se hace, por ejemplo, la diferencia entre bienes inmuebles, sino únicamente bienes muebles. ¿Y qué sucede, jóvenes? Si alguno de ustedes realiza una compraventa o cualquier tipo de negocio jurídico con un bien que usted sabe que es un bien inmueble, sea un terreno, una casa, un edificio, y resulta de que en esa legislación esta no está regulada como bien inmueble, sino únicamente como bienes muebles. Entonces, está la figura de bienes, sí, pero está regulada de manera distinta, se ha calificado de manera distinta. Entonces ahí se empieza a dar ese conflicto de calificaciones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué vamos a aplicar? O bienes inmuebles o bienes muebles. Según la ley del lugar, dice que son bienes muebles, pero mi patrocinado, mi cliente, por ejemplo, él compró un bien inmueble y no compró un bien mueble, porque los muebles son los que se mueven de un lugar a otro, sin que sufra menoscabo. Y lo que él compró fue una casa, no puede ser, por ejemplo. Entonces, aquí se da la situación del conflicto de calificaciones en esta situación. Y en consecuencia,
de la existencia de distintos sistemas jurídicos y más aún de la diversidad legislativa en cada estado de un mismo sistema jurídico. Y si nos pusiéramos a comprobar o a comparar nuestro código civil, por ejemplo, con algún código civil de algún país centroamericano, nos vamos a dar cuenta que existen varias calificaciones a distintas situaciones, que nosotros lo calificamos como bien inmueble, pero allá lo califican como bien inmueble. Aquí calificamos, por ejemplo, usufructo, allá lo califican de otra manera. Entonces, aquí es donde opera, y obviamente cuando no hay conflicto no pasa nada, cada quien ahí está aplicando su ley, pero cuando ya se da el elemento extranjero y ya se ve involucrado alguna otra persona, pues ya se da ese conflicto porque ambos van a querer aplicar su ley. Ahora, cuando hablamos nosotros de la palabra calificación, se entiende en sentido jurídico, jóvenes, en la tipificación, en eso que explicábamos hace un momento, en traer una situación concreta y a ver qué norma jurídica es la que le vamos a aplicar a esa situación concreta. Significa pues precisamente la adecuación o relación jurídica dentro de un marco de una figura jurídica, pudiendo ser la capacidad, vean, pudiendo ser la capacidad, el estado civil, la afiliación, la obligación, los contratos y también las sucesiones. Estas 5 cositas, jóvenes, pueden darnos distintas calificaciones. Como les digo, si vemos nuestro código civil y vemos el código civil de otro estado, pues la capacidad está regulada de manera distinta, no nos vayamos lejos. Aquí 18 años, en Estados Unidos 21 años, por ejemplo. Estamos hablando de la misma institución jurídica, de la misma figura que es la capacidad, pero está regulada de manera distinta. Bueno, hablemos del Estado, por ejemplo. Aquí los estados reconocidos son el Estado civil, por ejemplo, el Estado civil soltero, casado, por ejemplo. Si esté juntado, no le pueden poner Estado civil juntado, ¿verdad? Que tiene que ser Estado, o Estado civil comprometido, por ejemplo, tampoco, comprometida, ¿no? O es soltero o casado, punto. Y tampoco le pueden poner, estoy divorciado, ¿verdad? Está divorciado, entonces regresa a su estado civil de soltería, por ejemplo. Aunque ya no vive con la esposa, ya no vivo con ella, quiero ser soltero. No, usted sigue siendo casado hasta que no haya una sentencia de divorcio que indique que usted ya disolvió su vínculo matrimonial. Pero probablemente, jóvenes, ese estado civil en otros lugares no sea así. Probablemente allá sí tengan la opción de juntado, estado civil soltero, casado, juntado, por ejemplo. Probablemente tengan el estado civil de divorciado, no lo sabemos. Es la misma institución de estado civil, solo que se regula de una manera muy distinta. O la afiliación, por ejemplo. ¿Cuál es la afiliación? ¿Cuál es el parentesco? Por ejemplo, nosotros sabemos que el de consanguinidad es hasta el 4º grado, por ejemplo. El de afinidad hasta el 2º. Y el de adopción, pues solamente forma un grado entre el adoptante y el adoptado, pero fuera de estos no hay más, por ejemplo. Las obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones? Si nos ponemos a analizar esto, podemos ver de que aquí se da precisamente este conflicto de calificaciones. Y este conflicto de calificaciones supone que las leyes de los diversos países deben de tener un carácter de ser conciliables entre sí. O sea, ¿qué hacemos? Pues aquí me dice 18, pero aquí a mí me dice 21. Bueno, no hay clavo, si te venís a mi estado, pues yo te voy a dar tu capacidad hasta los 21 años. Y es lo que muchos hacen, ¿verdad? Que emigran a Estados Unidos, empiezan sus trámites y demás, como no son mayores de edad todavía, pueden adquirir precisamente, pues, pueden ser residentes, pueden adquirir la nacionalidad, etcétera, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, nos damos cuenta de que con esta diversidad, pues, se trata de conciliar la situación, pero cuando esto no se concilia, pues, empieza a darse ese conflicto. Se funda también en la forma como se aprecia una relación jurídica. Es esencial para la solución de los conflictos de leyes, porque aquí van a haber ciertos conflictos de leyes y se tiene que dar esa solución. El conflicto de calificaciones es, pues, jóvenes, un proceso previo a la determinación de la ley aplicable, aunque forma parte de la ley aplicable, ya que conduce a determinar la ley
competente para definir o interpretar los términos utilizados por la norma indirecta. O sea que al final este conflicto de que a ver qué hacemos acá surge antes de la aplicación de la ley, pero si ante esta disyuntiva no sabemos realmente qué aplicar, puede ser una limitación, y ahora lo vamos a ver en este ejemplo por qué se va a dar esa limitación. ¿Alguien que me quiera apoyar con la lectura de este ejemplo, por favor? Claro que sí, licenciada. Por favor. Dice, en el supuesto, por ejemplo, de una relación jurídica sobre bienes muebles, por ejemplo, dada la presencia del elemento extranjero, los bienes están situados fuera del país. La autoridad que conoce de la relación jurídica acude a la norma de derecho internacional privado y eso le señala. Los bienes inmuebles están sujetos a la ley del país en que se encuentran. Esta norma de conflicto nos indica cómo la ley aplicable, la norma del país donde están situados los bienes. Pero resulta que cuando vamos al derecho extranjero declarado aplicable por la norma de conflicto, esta califica los bienes objeto de la relación jurídica como bienes muebles, lo que cambiaría por completo la ley aplicable, puesto que sobre ellos declara la propia norma de conflicto del foro, los bienes muebles están sujetos a la ley del domicilio del propietario. Gracias, compañera Elena. Lo que les decía hace un momento, pareciera ser de que eso no se da, pero suele pasar, de que nuestra ley del organismo judicial nos indica, por ejemplo, en el artículo 26 o, por ejemplo, en el artículo 27, nos indica el principio del ex res itae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Bueno, ya sé, aquí va, bueno, me voy a ir. Si el bien está ya ubicado en el país extranjero y no está aquí en Guatemala, y yo sí lo compré, soy guatemalteca, pero el bien está ya ubicado en otro país, yo voy a ese país, pero yo tengo la confianza, les decía que aquí hay bienes inmuebles y que lo que yo adquirí fue un bien inmueble, una casa. Pero cuando yo llego allá, mi gran sorpresa va a ser de que allá no hay bienes inmuebles, sino que solamente bienes muebles. Entonces, todo eso va a cambiar. Ya no, entonces, ¿qué vamos a hacer si aquí en la ley establece que se va a aplicar la ley de acuerdo a la ubicación de dónde se realizó el negocio? Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Entonces, allá se celebró el contrato y ahora ¿qué hago? Entonces, aquí se da el conflicto de calificaciones, hacia qué ley acudir. Entonces me regreso otra vez para acá y entonces voy a tratar de solventar esta situación y ya voy a acudir directamente al derecho internacional privado porque es una norma indirecta. Me está diciendo que sí, pero que allá me di cuenta que no se puede. No puedo yo ir a demandar allá, por ejemplo, a decir de que sea bien inmueble, porque ahí está claro que solamente hay bienes muebles. Entonces es una limitación porque me va a decir, no, aquí solamente hay bienes muebles y si usted se ajusta acá para bienes muebles, está bien, pero aquí nosotros no conocemos nada de bienes inmuebles. Entonces, esa es una limitación que se va a encontrar en la aplicación de las normas extranjeras. Dejamos por un lado la cuestión del conflicto de calificaciones y nos pasamos al fraude de ley. Y cuando estamos ante un fraude de ley, pues nos estamos refiriendo básicamente, jóvenes, a que existe un movimiento, una variación en el punto de conexión de la norma en conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Yo ya sé, ya hice mi análisis, ya hice yo mis calificaciones para ver cuál va a ser la norma aplicable a la solución de este caso, que puede ser la norma extranjera, por ejemplo, ya sé, porque eso es lo que me indica la relación. Pero sucede entonces que yo quiero sacarle ventaja, porque resulta que allá no gano mucho, por ejemplo. Entonces yo quiero tener algo a cambio más y decido aplicar no lo que en realidad debe de ser aplicado, sino aplico la norma contraria. Allá me decía que debe de aplicar la norma de Honduras, perfecto. Pero yo vi que allá no mucho me sale la cuenta, por así decirlo, y no saco mucho beneficio, entonces vengo y no aplico la norma de Honduras, sino que vengo y lo llevo para Guatemala, por ejemplo, porque allá sí yo puedo sacar más beneficio. Entonces yo estoy realizando una alteración al punto de conexión y a eso se le llama fraude de ley. ¿Por qué, jóvenes? Porque yo ya sé, no es de que yo desconozca cuál va a ser la norma extranjera
aplicable, sino yo ya conozco, ya tengo el conocimiento, pero a sabiendas de eso yo vengo y no lo aplico. Entonces ahí estamos ante un fraude de ley, porque estoy buscando un resultado antijurídico, no va a ser un resultado lícito como tal, porque yo estoy variando la norma, estoy variando, estoy torciendo la situación. Yo sé que este es mi camino, pero yo me voy para el otro, porque es ahí donde yo voy a obtener un poquito más, por ejemplo, de beneficio. También cuando hablamos nosotros de fraude de ley, es de que en este punto de conexión puede variarse. Es posible obtener una ley aplicable diferente y por ende un resultado distinto al que normalmente obtendría si yo aplicaría la ley que debe de ser. Es entonces, en resumen, una modificación habilidosa de los factores de conexión para obtener la aplicación de un sistema legal más beneficioso a la realización de los deseos del manipulador. Es decir, de que yo voy a cambiar, no, que ese no sea el punto de conexión, sino que realmente el punto de conexión no fue el bien, sino el punto de conexión fue, por ejemplo, la ubicación del bien, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo ya cambio, ya trato de meter mano de gato, como comúnmente decimos, ¿verdad? Entonces, ya variamos y por ahí, porque yo estoy buscando un beneficio. Por eso manipulo la ley a mi favor. Entonces, a eso se le llama a nivel internacional fraude de ley. Entonces, ahí va a haber una limitación porque no se va a aplicar el derecho internacional privado que es, no se va a aplicar la norma extranjera que le va a limitar, sino va a aplicar otro derecho, otra norma internacional, otra ley internacional extranjera que no era. Entonces, limita la aplicación del que en realidad era. Dejamos la cuestión del fraude de ley y nos encontramos ante una gran limitación también, que es el llamado reenvío. Que esto también se da dentro del campo de aplicación del derecho. Y este consiste precisamente, jóvenes, en que la ley de un Estado estipula, por ejemplo, en un caso determinado, que debe de aplicarse una ley extranjera. Ya se sabe. Y esta a su vez envía de regreso a la primera, por ejemplo. Aquí es como que vamos y regresamos. Es de la aplicación frecuente para determinar el estado y capacidad de un extranjero. Eso se da mucho cuando se determina el asunto de la capacidad del estado del extranjero también. ¿Qué significa? Que la teoría del reenvío consiste en qué. Ya se sabe que debe de aplicarse la ley extranjera ante una situación, por ejemplo, de un caso que se dio entre un costarricense y una persona, por ejemplo, guatemalteca, y le sumamos a otro, por ejemplo, que es de Panamá. Por ejemplo, que el bien que se compró haya sido acá en Guatemala, que lo haya comprado el de Costa Rica. Me lo compró a mí, aquí lo compró, aquí está el bien, compró un chalet allá en el lago, por ejemplo, en Sololá. Ahí está el chalet, muy bien. Pero viene este costarricense, por ejemplo, se lo arrenda a esta persona de Panamá, por ejemplo, se lo arrenda. Y hay 3 personas involucradas, pero vengo yo, bandida, agarro la propiedad y lo vuelvo a vender a otra persona, por ejemplo. Bueno, ya se sabe entonces que la ley que se va a aplicar a esta relación va a ser la ley de Guatemala. Pero resulta que cuando se viene el caso concreto aquí a Guatemala, ante los tribunales viene Guatemala, no, lo siento. Sí es cierto, el bien estaba aquí conmigo, pero es que el que lo compró fue el de allá de Costa Rica. Que se vaya para Costa Rica. Entonces, regresan, llamémoslo así, la situación jurídica hacia el estado de donde se origina la situación que viene para Guatemala. Entonces, a eso le llamamos nosotros la teoría del reenvío. Está como que le tiran el balón, no, yo no lo quiero, le tiro el balón al otro, y entonces eso limita la aplicación del derecho internacional privado. Pero estudiemos un poquito más del reenvío. El reenvío también es llamado como retorno o conflicto negativo entre reglas de derecho internacional privado. Se produce cuando la norma de conflicto de un país declara aplicable el derecho extranjero. Y este a su vez remite para la solución del tipo penal dado al propio sistema jurídico que conoció el caso al de un tercer país. O sea que ya se sabe, se descubrió que allá el señor de Costa Rica le dijeron, no, fíjese que aquí usted tiene que aplicar el derecho extranjero. Es cierto que usted es de Costa Rica, pero aquí hay que aplicarlo al derecho extranjero. Y en este caso usted compró la casa para Guatemala, lo siento, allá en Guatemala se le tiene que solventar su situación. Bueno,
Y viene este de Guatemala y dice, no, yo no tengo nada que ver aquí porque el que lo arrendó es de Panamá. Toma el caso y se lo envía a Panamá, por ejemplo. Ya aquí hay 3 países. Entonces, aquí aparece otro sistema jurídico, ¿verdad? En contraposición a las 2 anteriores. Entonces, a eso le llaman reenvío. En una consecuencia de la diversidad legislativa entre las normas indirectas de derecho privado, implica tener en cuenta el contenido de la norma de conflicto del sistema extranjero, invocado por la norma de conflicto del foro. Cuando hablamos del foro, estamos hablando de una situación jurídica en particular, pero resulta, jóvenes, que hay 3 grados de reenvío. Ahí está el primer grado, el segundo y el tercero. Ahora analicemos cada uno de estos grados. En el primer grado, esta se produce cuando la ley extranjera, consultada, por ejemplo, por el juez, devuelve el caso a la legislación de ese funcionario. Por ejemplo, se consultó y entonces se devuelve el caso al funcionario. Si este acepta la remisión, aplicará su propia ley. Por ejemplo, si este acepta, bueno, me lo regresaron, yo voy a aplicar la propia ley. Lo regresé, pero necios, está bien, lo voy a aplicar, por ejemplo, y voy a aplicar la ley interna para la solución del problema. Ahí solamente habían 2 personas involucradas, 2 estados, pero ya el juez es el que lo ve. En el de segundo grado ya se produce cuando la legislación del estado enviado reenvía el conocimiento del caso a la legislación de un tercer estado. Bueno, Costa Rica se lo envió a Guatemala. No, aquí no es, Guatemala se lo envía, aquí aparece también Panamá, para Panamá. Ese es un envío de segundo grado, porque ya aparece pues varios estados involucrados ahí. El primero que tenía que solventar la situación no lo solventa y ya se acude hacia otro tercer estado. Y la de tercer grado se produce cuando son varias las legislaciones que se declaran incompetentes. Es decir, que primero Costa Rica dijo no, se lo envía a Guatemala. Guatemala dice no, se lo envía a Panamá. Panamá dice no, se lo vuelve a enviar a otro estado, por ejemplo. Entonces, aquí hay varias legislaciones y que se declaran incompetentes bajo ciertos argumentos. Entonces, aquí se da esa situación de un tercer grado, porque no se va a resolver de manera definitiva realmente cuál va a ser la norma aplicable a esta situación. Entonces, también esto es una barrera, una limitación para la aplicación de las leyes extranjeras. Ya vimos entonces, recapitulemos el orden público. También tenemos el conflicto de calificaciones, también tenemos el fraude de ley y ahorita se suma el del reenvío. Estas 4 van a ser limitaciones de aplicación del derecho internacional privado. Les pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna duda de estos puntos que estamos analizando? ¿Dudas? ¿Todo está claro? ¿Algún comentario que quieran realizar? La escuchamos, compañera Iris. Sí, disculpe, solo para aclarar, es que no escuché muy bien. El de segundo grado es cuando 2 estados están, digamos que, como usted lo decía, ¿cómo era la palabra? Que son incompetentes para solucionar el problema. Ese es el segundo grado, ¿verdad? Sí y no, porque, Iris, el del segundo grado es cuando, por ejemplo, hay 2 estados. Uno que es el que dice, no, yo no lo voy a solventar porque aquí es claro que la ley aplicable al caso concreto es de Guatemala. Viene Costa Rica, se lo envía a Guatemala. Hasta ahí no hay problema, hay 2 estados. Pero viene el de Guatemala y dice, no, yo no voy a conocer esta situación, a mí no me compete, sino que le compete a Panamá, porque de allá estaba el señor que le está arrendando la propiedad. Entonces viene Guatemala, se lo envía a un tercer estado. Entonces ese es el de segundo grado, compañera. En el de primer grado, solo entre ellos. Costa Rica se lo manda a Guatemala, Guatemala se lo regresa a Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está el de primer grado. El de segundo grado ya se involucra a un tercer estado. Ya Guatemala no se lo manda a Costa Rica, sino Guatemala se lo manda al de Panamá, y ahí se da el de segundo grado. Y el de tercer grado ya entonces viene Panamá, Guatemala se lo manda a Panamá, Panamá se lo manda ya, por ejemplo, otra vez hablemos de Honduras, por ejemplo, se va a otro país. Ya hay varias legislaciones, varios están excusando que no pueden solventar esa situación porque probablemente hay varios puntos de conexión o probablemente no se ha encontrado el verdadero punto de conexión. Hay varias personas involucradas dentro del negocio jurídico. Entonces,
por eso se da un reenvío de tercer grado, compañera Iris. Gracias, licenciada. Lo que pasa es que se oía entrecortado, entonces no escuché. Ay, lo lamento, no sé, pero yo creo que sí tengo... No, es mi señal. Ah, ya me está yendo asusté. mucho la luz. Ajá, Ya iba a llamar yo ahorita a hacer problemas. Sí, Manuel, ¿lo escuchamos? No era Manuel, era Miguel, disculpe. Sí, compañero Miguel, ¿lo escuchamos? Sí, licenciada, buen día. Verá que me surgió una duda acá con el tercer grado. Al leer, ¿verdad? Que dice de que si las tres legislaciones o esos tres países se creen incompetentes para poder resolver el caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué acción se tomaría ahí? ¿Quién resolvería el proceso o el caso, verdad? Bueno, recordémonos de que con estos reenvíos, ¿qué es lo que queremos? Que se aplique una norma o una legislación interna al caso de naturaleza internacional, porque si vamos otra vez y retrocedemos, recordemos que el objeto del derecho internacional privado es precisamente indicarnos cuál es la norma a aplicar, pero resulta que en estos famosos reenvíos ya hay tres, y ni Guatemala, ni Costa Rica, ni Panamá quiere, porque según estos estados, pues su norma interna no puede aplicarse hacia esas relaciones que se están dando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que eso tampoco vamos a dejar a una norma externa, no se va a poder, y que Dios lo bendiga, Dios lo guarde ahí, que vea qué hacer con su problema. Tampoco es así. Entonces, y ante estas circunstancias, entonces ya hay otras acciones. Y aquí vendría a cubrir propiamente, por ejemplo, a órganos jurisdiccionales de carácter internacional, porque ya agotamos, por ejemplo, la vía interna. Ya vimos de que primero yo fui a pedirle a Costa Rica, a mi país, luego dijo que no, se lo mandó a otro, y así estuvieron como que del tingo al tango, comúnmente lo decimos. Ya entonces se va a implementar otro tipo de acción. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nos indiquen realmente cuál va a ser la norma de derecho que se va a aplicar a la solvencia de esa situación. Y por eso, si usted lee el cuadrito del tercer grado, nos indica: se produce cuando son varias las legislaciones que se declaran incompetentes, siendo imposible determinar qué disposiciones de orden interno se deben aplicar a la relación jurídica en forma definitiva. ¿Qué disposiciones de orden interno se deben de aplicar a esa situación jurídica? Entonces, ya ante una solvencia ya de un tribunal de carácter internacional, pues se va a tener que disipar ese conflicto que se ha dado entre los particulares. No es de que se queda así por así, sino que hay que darle una solución. Solo que esto limita la aplicación, porque ya nos está diciendo que el que tiene que aplicar es X país, pero no lo quiere hacer. Se limita la aplicación del derecho internacional privado, pero eso no quiere decir que no se resuelva la situación. Se va a resolver, solo que mediante otras formas, compañero Miguel. Licenciada, disculpe, entonces sí entraría en función o para poder resolver la Corte Interamericana. Sí, estaríamos hablando, dependiendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Americana, dependiendo de ante qué situación nos encontramos, porque eso es lo que hay que evaluar, por ejemplo, porque hay varias cortes, dependiendo de dónde estemos ubicados, América, no América, la Interamericana, hay varias cortes, la Corte también son como 5 cortes que vamos a estudiar ya más adelantito, cuando ya dejemos todo esto, vamos a ver de que se van a someter, solo que para poder someterlo también hay que ver ciertos elementos para poder hacerlo. Entonces, pero solo que no, por hoy que nos quede claro, pues estas clases o estas formas de limitación del derecho internacional privado o de las leyes extranjeras. Compañero, yo sé que ya usted quiere que le den información, pero todavía lo voy a dejar ahí en suspenso. Vamos a ver ese punto más adelante. Gracias. Muy bien. ¿Más dudas, compañeros? Bueno, si no hay dudas, todo está claro. Me imagino que todo está muy claro. Todavía nos queda una clase. Entonces, esto forma parte de nuestro examen y también lo que veamos la siguiente clase. Pero ahora vamos a entrar a la parte dinámica de la clase, a la parte donde vamos a ganarnos nuestros puntitos.
Se recordarán que en la clase anterior les dije de que teníamos de tarea nuestro convenio, ¿verdad? Y que se iba a evaluar también la situación de la presentación del convenio. Les voy a indicar cuál va a ser la modalidad que vamos a trabajar. Yo sé que ya la mayoría ya tiene su convenio, ya sabe sobre qué va a abordar, ya lo leyó, tuvo 6, 7 días para leerlo, ya sabe, definitivamente. Entonces, lo voy a hacer de conformidad a nuestro listado y al momento de que yo le indique al compañero, a la compañera, número 1, nos debe de contar a todos, porque aquí todos vamos a aprender, porque seguramente cada uno trabajó un convenio, un tratado distinto al de otro y solamente sé de qué trata mi tratado. Entonces, es de compartir esa información porque de veras hay varios tratados que uno no sabía que existían, pero a raíz de esto, pues nos vamos empapando todos en el tema. Entonces, por favor, usted me va a indicar el nombre de su tratado o convenio, aparte sobre qué trata este cuerpo normativo. Tercero, usted me va a indicar cuál va a ser la relación directa que tiene el tratado con el derecho internacional privado. Y cuarto, usted nos va a indicar cuál fue la postura que usted tomó a lo largo de su ensayo. Esos son los puntos que vamos a indicar ahora. Entonces vamos a empezar y obviamente los que no pasan hoy, pues van a pasar. De pasar todos vamos a tener que pasar. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver, le vamos a dar el espacio en esta ocasión a la